Buenas tardes, saludos compañeros del curso Oralidad y Escritura. Este es el video pertinente a cada una de las actividades realizadas en la comunidad, específicamente el tema de mitos y leyendas que fortalecen o enriquecen de una u otra forma la identidad cultural de cada una de nuestras comunidades a partir de, digamos, esa transmisión de la oralidad, puede ser de forma oral o de forma escrita, de la cultura y de las creencias, entre otros aspectos importantes y relevantes. Vamos a ir estudiando cada una de las culturas vistas o las comunidades. La primera comunidad es la comunidad de Plato Magdalena, en la cual tuve la oportunidad de convivir con las personas de San José del Purgatorio, el lugar donde me encuentro trabajando, y en ella se encuentra una zona que es de condición bastante humilde. Las personas de esta región son campesinos y relataban o comentaban que una de las principales leyendas o mitos que se ven en esa cultura es la del hombre caimán. A partir de la leyenda del hombre caimán, en donde se cuenta que hace mucho tiempo existió un hombre que le gustaba espiar a las mujeres en el lago, y a raíz de eso un día fue arrastrado por un enorme caimán, según lo que cuentan los pobladores, y este hombre regresó nuevamente para volver a espiar a las mujeres, pero ya no con una forma humana, sino con una forma de mitad hombre, mitad caimán. De ahí nace la leyenda, y de ahí se gestan también otro tipo de actividades culturales, como son festividades, actividades digamos patronales, fiestas y demás actividades que se dan en la región con base en esta principal leyenda, y que podemos encontrar cuando nos dirigimos a el municipio de Plato algunas esculturas alusivas a lo mismo, y vienen siendo un patrimonio también turístico a aquellas personas que desean visitar y conocer. Pero no solo este es uno de los principales, digamos que este es el más importante, pero también hay otros mitos y leyendas que las comunidades comentaban acerca de las apariciones espectrales, fenómenos paranormales, brujas, entre otros hechos que parten de una realidad. Recordemos que la leyenda es partir de un hecho real que le ha sucedido a una o un grupo de personas y convertirlo a través de la tradición oral en una leyenda, ¿no? en una historia contable, generalmente de forma oral, pero de tradición de generación en generación. La cultura de Plato, si bien tiene muchas debilidades en cuanto a la parte escritural, digamos que son muy pocas las personas que tienen un nivel léxico o de alfabetización normal, alto. Digamos que todos estos aspectos de tipo oral han fortalecido mucho la parte escritural, ¿no? que son parte de su patrimonio, parte de su cultura, y que los identifican como tal, ¿no? Digamos que no existe una ausencia en cuestiones de aspectos orales y escriturales, y que esto forma parte precisamente de ese fortalecimiento de la identidad cultural de ellos. Leyendo un poco acerca de la cultura de San Basilio de Palenque, me llamó mucho la atención la historia de Catalina. Hay que resaltar que existen diversos enfoques con respecto a las historias o leyendas que se cuentan, pero el hecho de que Catalina haya desaparecido y se le haya asumido a la aparición del Moán en la ciénaga de Palota son historias precisamente atribuidas como mitos y leyendas de la región, y que digamos se transmiten de generación en generación, y al transmitirse de generación en generación algunos hechos particulares de esas leyendas cambian, como también otros permanecen intactos. Entonces eso es un patrimonio cultural de la cultura San Basilio de Palenque, y podemos encontrar también que todas estas lecturas se abordan desde una óptica etnográfica, es decir, social como tal, de toda la comunidad, y se le asigna una relevancia a la estructuración de la misma lengua. Entonces son aspectos que fortalecen la parte oral y escritural de cada una de estas comunidades que estamos estudiando. Ahora bien, tenemos la comunidad indígena Peniel. Esta comunidad se enfoca en el hecho de las apariciones como las brujas, ¿no? Partiendo del dicho que hay allá, de que hay brujas, y bueno, digamos que para que esta afirmación cobre
vericidad, pues las personas que viven en esta comunidad han dado testimonios de que se han aparecido este tipo de brujas en la comunidad, o sea, en sectores aledaños a la comunidad, y es muy interesante porque a partir de allí se generan escritos o se generan cuentos, se generan leyendas y demás a partir de esa situación que se vive en ese lugar. También hablan acerca de la leyenda de la pata sola, como una mujer, como podemos observar en la imagen, de aspecto aterrador, que camina en un solo pie con el fin de comer la carne, chupar la sangre de sus víctimas, y que pues por lo general se aparece en los bosques de la comunidad, ¿no? Es como muy interesante, pues la pata sola es una leyenda bastante conocida y que surja a partir también de estas comunidades, pues es llamativo, enriquece pues la parte no solo cultural, sino la parte escritural, la parte de la oralidad. Y francamente yo pienso realmente que de aquello que se cuenta, de aquella historia que se dice desde un principio, de una generación, de una comunidad, es lo que realmente fortalece más adelante la parte de la escritura, ¿no? Porque todas esas historias son llevadas a un escrito, y todo esto pues digamos que son la base principal para que la oralidad y escritura cobre fuerza como tal. Por último tenemos a la comunidad zenú. En la comunidad zenú se habla de mitos y leyendas y se hace hincapié pues en la proyección de la realidad a través de cada uno de ellos, es decir, ellos exaltan a una deidad, exaltan su tradición, exaltan su forma de ver el mundo. Digamos que puede hacer mucha hincapié o mucha parte en la naturaleza y en lo que sucede alrededor de ella. Son personas que creen, o comunidades que creen en la existencia de dioses atribuidos también a la naturaleza, y que esto por lo tanto pues son aspectos fundamentales de su forma de expresión, de su forma de comunicación oral y también escritural a través de lenguajes, de símbolos y demás. Yo pienso que es muy interesante el enriquecimiento que hemos aprendido en este curso. Hemos conocido cómo cada una de las comunidades, a partir de la tradición oral, pienso yo que ese es el principal punto de partida, ha podido enriquecer de forma muy avanzada pues la parte escritural de nuestro país. Y vemos que no solo se dan en esa comunidad, sino que estos mitos y leyendas se conocen a nivel mundial, porque precisamente cuando tú buscas acerca de Colombia y de su cultura escritural, pues podemos observar cada una de estos mitos y leyendas que son muy conocidos y que nos identifican como tal, ¿no? Y que son muy llamativos, interesantes, y las personas de otros lugares pues que vienen acá a visitar hacen digamos algunas paradas en estos sitios para poder enriquecerse más también ellos y culturizar un poco más a partir del conocimiento de estos mitos y de estas leyendas. Entonces es así como se forma como se construye una identidad cultural, y también pues ese aprendizaje se refleja en la cultura misma. Tú vas a un lugar en donde se habla de un mito o leyenda determinado y podemos observar que esas personas como tal tienen algo que los identifica y que es alusivo a ese mito y a esa leyenda, y por ende son personas que conocen sobre sus propias tradiciones y sobre su propia cultura. Es muy interesante haber aprendido todo esto. Quiero dar las gracias a mis compañeros, las gracias a la tutora por habernos orientado desde el principio y por habernos pues permitido aprender a partir de todas estas comunidades un poco más acerca de la oralidad y la escritura. Muchas gracias a todos y bueno, éxitos en la finalización de estas actividades académicas.